Antes de que Troya ardiera en los poemas, antes de que sus murallas fueran recordadas como el límite entre la fuerza y el engaño, existió un mundo de reyes pequeños, palacios fortificados, barcos de vela cuadrada y dioses que parecían caminar cerca de los hombres. Era el tiempo remoto de la edad del bronce Egea, un paisaje de islas, costas recortadas y ciudades que miraban al mar como si de él dependiera toda riqueza y toda amenaza. En aquel mundo, los nombres todavía tenían el peso de una promesa. Un juramento podía unir a decenas de caudillos. Una ofensa podía viajar de palacio en palacio hasta convertirse en guerra. Y una ciudad levantada sobre una colina, junto al estrecho paso entre el mar Egeo y el mar Negro, podía volverse el centro de una historia tan grande que siglos después nadie sabría separar por completo la memoria, el mito y la verdad. Esta es la historia de Troya antes de su caída. No todavía la noche del incendio, ni el instante en que los guerreros ocultos aguardaron dentro de una ofrenda de madera, sino el mundo que hizo posible aquel desenlace. Un mundo en el que los dioses recibían sacrificios, los reyes defendían su honor, los bardos conservaban la memoria de los héroes y las ciudades creían que sus muros podían resistir cualquier asedio. La pregunta que acompañará esta historia es sencilla y suave, pero difícil de responder. ¿Cómo pudo una ciudad casi invencible caer por medio de un regalo aparentemente sagrado? Para acercarse a esa pregunta hay que mirar primero el lugar. Troya se alzaba en el noroeste de Anatolia, en una región que los griegos llamarían la Tróade. No estaba exactamente a orillas del mar, sino algo tierra adentro, sobre una elevación desde la que se dominaban llanuras fértiles, caminos naturales y la cercanía de los estrechos. Quien controlaba aquella zona podía vigilar el paso hacia el Helesponto, la vía que comunicaba el Egeo con regiones más lejanas. Por allí circulaban metales, grano, tejidos, aceite, vino, madera, caballos, noticias y rumores. La ciudad no era solo una fortaleza, era un punto de encuentro entre mundos. Al oeste, más allá del mar, se extendía el territorio de los aqueos, como los poemas llaman a muchos de los griegos de aquella época. No eran todavía una nación unida, sino una constelación de reinos: Micenas, Tirinto, Pilos, Esparta, Ítaca, Argos y otros centros palaciales que gobernaban valles, costas e islas. Sus palacios tenían almacenes, talleres, escribas, salas de recepción y tumbas monumentales. Sus jefes se presentaban como señores de hombres, dueños de carros, armas de bronce y linajes ilustres. Al este, Anatolia estaba atravesada por poderes diversos. Más lejos, el gran reino hitita extendía su influencia sobre regiones cambiantes, mediante tratados, vasallos y campañas. Entre esos espacios se encontraba Troya, o una ciudad que muchos estudiosos relacionan con nombres conservados en archivos de la época, aunque las equivalencias exactas siguen siendo debatidas. La arqueología ha mostrado que en la colina de Isarlik existieron varias ciudades superpuestas, destruidas y reconstruidas a lo largo de milenios. Una de ellas, poderosa y amurallada, pertenece al horizonte temporal que suele asociarse con la tradición de la guerra troyana. Pero la Troya de los poemas no es solamente una ciudad excavada, es también una ciudad recordada. En la imaginación griega, Troya tenía torres altas, puertas sólidas, templos, calles, patios y un palacio donde Príamo, el anciano rey, gobernaba una casa numerosa. Sus murallas, según el mito, no eran obra ordinaria. Algunas versiones afirmaban que Poseidón y Apolo habían participado en su construcción cuando sirvieron al rey Laomedonte. Esta creencia no convertía la piedra en simple arquitectura, la volvía una frontera sagrada. Atacar Troya era enfrentarse no solo a hombres armados, sino también a una historia protegida por poderes divinos. En aquel tiempo mítico, los dioses no eran ideas lejanas. En los relatos de Homero y de otras tradiciones antiguas, Atenea, Hera, Afrodita, Apolo, Poseidón y Zeus intervienen en los asuntos humanos con preferencias, heridas y alianzas. Los héroes ofrecen sacrificios antes de zarpar. Los reyes consultan presagios, los sueños pueden traer advertencias, el vuelo de las aves puede interpretarse como señal, un altar, una estatua o una ofrenda no eran adornos, eran puntos de contacto entre la ciudad y lo invisible. Para los griegos de épocas posteriores que escuchaban estas historias en festivales y banquetes, la guerra de Troya pertenecía a una edad heroica.
no era un pasado común. Era un tiempo más grande, poblado por figuras capaces de realizar hazañas imposibles y también de caer por debilidades muy humanas. Aquiles, Héctor, Odiseo, Agamenón, Menelao, Paris, Helena, Príamo, Andrómaca, Casandra y Eneas no eran recordados como personajes planos. Cada uno llevaba una herida, una obligación o un temor. Sus vidas se movían entre el honor, el afecto, la ambición, la lealtad y la conciencia de que incluso los más fuertes podían desaparecer. El honor era una fuerza central. En los poemas no se trataba solo de vanidad personal, era una forma de reconocimiento público. Un rey necesitaba conservar su prestigio ante otros reyes. Un guerrero necesitaba demostrar su valor ante sus compañeros. Una ofensa podía desordenar alianzas. Un botín mal repartido podía romper la confianza entre aliados. Una palabra incumplida podía perseguir a una casa durante generaciones. Por eso los juramentos importaban tanto. La tradición cuenta que Helena, hija de Zeus según el mito y esposa de Menelao, rey de Esparta, había tenido muchos pretendientes antes de casarse, para evitar que la elección provocara violencia entre ellos. Odiseo propuso un juramento. Todos los antiguos pretendientes defenderían al esposo elegido si alguien intentaba arrebatarle a Helena. Las fuentes antiguas presentan este episodio con variantes, pero su función narrativa es clara. El juramento convierte un conflicto doméstico en una obligación compartida. Cuando Paris, príncipe troyano, se lleva a Helena a Troya, ya sea por seducción, rapto, voluntad divina o una combinación distinta según la versión, el agravio no afecta solo a Menelao. Afecta a todos los que habían prometido proteger aquel matrimonio. La guerra, entonces, no nace de una causa única. En la tradición mítica, comienza con la belleza de Helena, la elección de Paris, la rivalidad de las diosas, el honor de Menelao, la ambición de Agamenón y la red de promesas que une a los reyes aqueos. En una lectura histórica, si existió un conflicto inspirado en hechos reales, pudieron intervenir intereses comerciales, rutas marítimas, rivalidades regionales o tensiones entre poderes del Egeo y Anatolia. La narración antigua no separaba del todo estos niveles. Para sus oyentes, una guerra podía tener causas humanas y divinas al mismo tiempo, mucho antes de que las naves aqueas llegaran a la costa de Troya. El relato ya estaba marcado por una disputa en el cielo. Una versión muy conocida cuenta que en la boda de Peleo y Tetis, padres de Aquiles, la diosa de la discordia arrojó una manzana destinada a la más bella. Hera, Atenea y Afrodita reclamaron el premio y Paris fue elegido como juez. Cada diosa le ofreció un don. Hera le prometía poder, Atenea victoria y sabiduría en la guerra, Afrodita el amor de la mujer más hermosa. Paris eligió a Afrodita. Así, una decisión tomada en un ámbito mítico preparó la ruina de una ciudad humana. No todas las tradiciones cuentan el origen de la guerra del mismo modo, pero esta escena resume una idea profunda. Las grandes catástrofes pueden comenzar con un gesto aparentemente pequeño, cuando el deseo, la vanidad y el favor divino se cruzan. Troya, sin embargo, no aparece al principio como una ciudad condenada. Aparece como una potencia firme. Sus muros inspiran respeto. Sus aliados proceden de regiones distintas de Anatolia y más allá. Sus caballos son celebrados. Su rey, Príamo, encarna una autoridad antigua y familiar. Su hijo Héctor es presentado como el gran defensor de la ciudad, no solo un guerrero brillante, sino un hombre ligado a su esposa, a su hijo, a sus padres y a todo un pueblo que depende de él. En esa imagen reside una parte de la fuerza del mito troyano. Los enemigos de los griegos no son monstruos sin rostro, son humanos con hogares, deberes y temores. Del lado aqueo, la expedición que se prepara no es sencilla. Reunir a tantos reyes implica tensiones. Cada jefe lleva sus propios intereses. Agamenón, señor de Micenas, asume el mando general, pero su autoridad no es absoluta. Aquiles, el más grande de los guerreros, no se deja dominar fácilmente. Odiseo, rey de Ítaca, aporta inteligencia, paciencia y habilidad para encontrar salidas allí donde la fuerza no basta. Áyax representa la resistencia física. Diomedes destaca por su audacia. Néstor conserva la memoria de generaciones anteriores. Menelao busca reparar una pérdida que afecta su casa y su nombre.
La guerra de Troya, tal como la cuenta la tradición épica, será larga porque no enfrenta únicamente dos ejércitos, enfrenta dos formas de pertenencia. Los aqueos cruzan el mar unidos por juramentos, botín, honor y deseo de gloria. Los troyanos defienden su ciudad, sus familias, sus altares y la continuidad de su linaje. Ninguno de los bandos es completamente simple. Ambos tienen grandeza y errores. Ambos reciben ayuda de los dioses. Ambos sufrirán pérdidas irreparables. La memoria de los héroes era esencial para comprender este mundo. En una sociedad donde la escritura no siempre conservaba relatos largos para todos, la voz de los cantores mantenía vivo el pasado. Los aedos recitaban genealogías, viajes, combates y duelos. Recordar a un héroe era darle una segunda vida. Morir joven podía ser terrible, pero morir con gloria significaba permanecer en la canción. Aquiles encarna de forma extrema esa elección. Una vida breve y célebre frente a una existencia larga y oscura. Sin embargo, la historia de Troya también muestra el precio de esa fama. Detrás de cada nombre glorioso hay una casa que se vacía, una madre que espera, una esposa que teme, un niño que crecerá entre ruinas o lejos de su patria. En el centro de esta red de creencias se encuentra la relación ambigua entre lo sagrado y lo peligroso. Una ofrenda podía atraer la protección de una divinidad. Un sacrificio podía pedir vientos favorables. Una estatua podía custodiar una ciudad. Un objeto consagrado no debía ser tratado como algo común, pero esa misma reverencia podía abrir una grieta en la prudencia humana. Si algo parecía pertenecer a los dioses, rechazarlo podía considerarse una falta. Aceptarlo podía parecer obligatorio. Y en esa frontera entre devoción y sospecha se alzará más tarde la imagen del caballo de madera. El caballo no era un animal cualquiera en el mundo antiguo. Asociado al prestigio, al movimiento, a la guerra y a la riqueza, aparecía en carros, sacrificios, sellos y relatos. Troya misma era celebrada por sus caballos. Poseidón, dios del mar y de los terremotos, también estaba vinculado al caballo en varias tradiciones griegas. Una gran figura ecuestre colocada ante las murallas podía interpretarse de muchas formas: trofeo, ofrenda, señal de rendición, trampa, prodigio. Su significado no estaría escrito de manera clara sobre la madera, tendría que ser leído por una ciudad agotada, pero antes de llegar a esa escena hay que imaginar la larga confianza de Troya en sus defensas. Las murallas de una ciudad de la Edad del Bronce no eran solo estructuras militares, eran símbolos de orden, separaban el espacio cultivado y habitado del peligro exterior. En sus puertas se negociaba, se recibía a los viajeros, se vigilaba el horizonte. Desde sus torres se podía ver el polvo de una caravana, el avance de un ejército o el brillo de velas en el mar. Dentro, los habitantes vivían al ritmo de mercados, talleres, establos, patios, rituales y rumores de guerra. Una ciudad sitiada no era solamente un lugar de combate. Era un organismo que debía conservar agua, alimento, ánimo y obediencia. La tradición habla de 10 años de guerra. Puede que ese número tenga un valor narrativo y simbólico más que cronológico exacto, pero expresa bien la sensación de un conflicto interminable. 10 años son suficientes para que los jóvenes envejezcan, para que los niños solo conozcan el miedo al enemigo, para que los aliados duden, para que los reyes pierdan paciencia y para que la esperanza cambie de forma. En un asedio prolongado, la fuerza inicial se desgasta. La pregunta deja de ser quién es más valiente y se convierte en quién resistirá mejor el cansancio, el hambre, las disputas internas y la incertidumbre. Los aqueos, acampados junto a la costa, no viven como una unidad perfecta. Sus naves son su vínculo con la patria y también su prisión. Han cruzado el mar para recuperar a Helena y obtener honor, pero año tras año la distancia pesa. Los troyanos, protegidos por sus muros, tampoco están libres de amenaza. Cada salida al campo puede ser peligrosa.
Cada duelo puede cambiar el ánimo de la ciudad. Cada funeral recuerda que incluso una fortaleza puede perder a sus mejores defensores antes de perder sus piedras. Así se prepara el terreno de la caída, no por un único golpe, sino por una acumulación de heridas, no solo por la astucia de un hombre, sino por el agotamiento de una ciudad, no únicamente por la intervención de los dioses, sino por decisiones humanas tomadas bajo presión. Cuando se recuerda el caballo sagrado, suele imaginarse el momento final, la mole de madera frente a las puertas, los troyanos observándola, la duda de algunos, la alegría de otros, la sombra de los guerreros escondidos en su interior. Pero ese instante solo tiene sentido si antes se comprende el mundo que lo rodeaba, un mundo donde una ofrenda podía ser más convincente que una amenaza, donde los signos divinos pesaban sobre las decisiones públicas, donde la victoria no siempre pertenecía al brazo más fuerte, donde la memoria de los hombres quedaba atada a los relatos transmitidos después, donde una ciudad podía vencer durante años en el campo del aguante y aún así perder en una sola jornada por interpretar mal aquello que tenía delante. La historia de Troya se mueve en esa zona delicada entre el bronce y la canción. Los arqueólogos han encontrado restos de ciudades destruidas, fortificaciones, cerámicas y huellas de contactos entre regiones. Los poemas han conservado emociones, nombres y escenas que no pueden leerse como crónica exacta, pero sí como memoria cultural de una época heroica. Entre ambos mundos se abre un espacio fértil. Allí no se busca reducir la leyenda a un simple dato, ni convertir todo mito en hecho. Se escucha la tradición con respeto y se distingue, cuando es posible, entre lo que puede documentarse, lo que fue cantado y lo que permanece incierto. En esa mezcla reside la fuerza de la caída de Troya. La ciudad es histórica y mítica a la vez. Sus muros pertenecen a la tierra, pero su incendio pertenece también a la imaginación. Sus reyes y héroes viven en poemas donde los dioses discuten, las lanzas brillan y las decisiones tienen consecuencias que alcanzan a generaciones enteras. Al comienzo de esta historia, Troya todavía se mantiene en pie. Sus puertas no se han abierto al caballo, sus torres miran hacia la llanura. En los palacios aqueos, los juramentos conservan su fuerza. En Esparta, el nombre de Helena comienza a convertirse en causa de expedición. En Micenas, Agamenón ve la posibilidad de reunir a los reyes bajo su mando. En Ítaca, Odiseo todavía no ha demostrado hasta dónde puede llegar la inteligencia cuando la guerra se vuelve interminable. En Efetía, Aquiles permanece unido a una profecía que hará de su gloria una herida. En Troya, Héctor aún es el escudo vivo de su pueblo. Todo parece avanzar hacia una guerra de armas, carros, duelos y asedios. Sin embargo, desde el inicio, otra posibilidad queda suspendida sobre la historia. Tal vez la fuerza no baste para quebrar una ciudad protegida por sus muros y por su orgullo. Tal vez los años de combate terminen enseñando a los aqueos que la victoria no entrará por una brecha abierta, sino por una puerta abierta voluntariamente. Tal vez la caída de Troya no dependa solo del miedo, sino de la confianza. Y así, antes de que el mar se llene de naves, antes de que los héroes ganen o pierdan sus nombres en la llanura, antes de que una ofrenda de madera repose ante la ciudad cansada, el mundo de Troya queda preparado, brillante, frágil, solemne, atravesado por juramentos y presagios. La ciudad aún no lo sabe, pero su mayor fortaleza no serán sus murallas, y su mayor peligro no llegará con apariencia de enemigo. Antes de que las naves aqueas se reunieran frente a las costas de Asia Menor, antes de que los nombres de Aquiles, Héctor, Odiseo o Agamenón quedaran unidos para siempre a la memoria de Troya, la historia comenzó con una escena aparentemente lejana, casi doméstica para los dioses, pero inmensa para los hombres. Las fuentes antiguas sitúan uno de los orígenes míticos del conflicto en una boda. La unión de Peleo, rey de Efetía, con Tetis, una ninfa marina de belleza venerada por los inmortales. Aquella boda, celebrada entre mortales y divinidades, reunía a los dioses del Olimpo en un banquete luminoso. En la tradición mítica, no fue una batalla ni una ambición imperial lo que abrió el camino hacia Troya, sino una ofensa.
Eris, la discordia, no había sido invitada, y como tantas veces ocurre en los relatos antiguos, lo que se excluye regresa bajo una forma inesperada. Eris arrojó entre los invitados una manzana de oro destinada, según la inscripción legendaria, a la más bella. La escena, transmitida por distintas versiones poéticas, tiene la sencillez de una fábula y la gravedad de un presagio. Hera, Atenea y Afrodita reclamaron el don. Tres diosas, tres fuerzas distintas del mundo griego, el poder soberano, la inteligencia guerrera y la atracción irresistible del deseo. Ninguna aceptó ceder. Zeus, evitando convertirse en juez de una rivalidad peligrosa, trasladó la decisión a un joven príncipe troyano llamado Paris. Paris no siempre aparece desde el comienzo como príncipe reconocido. En algunas tradiciones, su nacimiento estuvo rodeado de malos augurios. Hécuba, esposa de Príamo, habría soñado que daba a luz una antorcha encendida que prendía fuego a la ciudad. Los intérpretes entendieron aquello como una señal de ruina. El niño, destinado a convertirse en amenaza para Troya, fue abandonado en el monte Ida. Sin embargo, como sucede con otros héroes y figuras trágicas de la mitología, no murió. Fue criado lejos del palacio, entre pastores, rebaños y laderas cubiertas de árboles. Creció apartado de los corredores reales, sin conocer todavía el peso de su sangre. El monte Ida se alzaba no muy lejos de Troya, cubierto de bosques y venerado como espacio sagrado. Desde sus alturas podían contemplarse los caminos que descendían hacia la llanura, los cursos de agua, las colinas suaves y más allá el resplandor cambiante del mar. Allí, según la leyenda, llegó el momento del juicio. Las tres diosas se presentaron ante Paris, no como abstracciones, sino como presencias capaces de alterar el destino de ciudades enteras. Cada una le ofreció un don. Hera prometió autoridad, reinos, grandeza política. Atenea le ofreció sabiduría y gloria en la guerra. Afrodita le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo. Paris eligió a Afrodita. Las narraciones antiguas no siempre juzgan su elección del mismo modo. Para unos fue una decisión movida por la juventud y el deseo. Para otros fue el acto inevitable de un hombre colocado entre fuerzas divinas demasiado grandes para resistirlas. En cualquier caso, aquella manzana entregada a Afrodita hizo nacer una deuda, y esa deuda conduciría a Esparta. Mientras Paris era reconocido de nuevo como hijo de Príamo y regresaba al mundo palaciego de Troya, al otro lado del Egeo vivía Helena. Helena era hija de Leda, reina de Esparta, y su paternidad aparece envuelta en mito. Algunas versiones la consideran hija de Zeus, nacido su destino de una unión divina. Otras tradiciones conservan matices diferentes, pero todas coinciden en su belleza extraordinaria y en la inquietud que esa belleza provocaba entre los hombres. Helena no era solo una mujer hermosa dentro del relato griego. Era una figura alrededor de la cual podían quebrarse juramentos, casas reales y alianzas enteras. Mucho antes de que Paris llegara a Esparta, Helena había sido pretendida por numerosos reyes y héroes aqueos. La tradición cuenta que Tindario, rey de Esparta y esposo de Leda, temía que la elección de un marido desatara rivalidades violentas entre los rechazados. Entonces intervino Odiseo, rey de Ítaca, famoso por su inteligencia prudente y su habilidad para hallar caminos donde otros veían obstáculos. Según una versión difundida por los mitógrafos, Odiseo propuso que todos los pretendientes hicieran un juramento, aceptarían la elección de Helena y protegerían al esposo escogido si alguna vez alguien intentaba arrebatársela. Ese juramento, nacido para evitar una guerra inmediata, sembró la posibilidad de una guerra futura. Los hombres que lo pronunciaron quizá pensaron en alianzas, prestigio, honor y conveniencia, pero en el mundo heroico las palabras solemnes no se disolvían fácilmente. Juramento podía dormir durante años, como una brasa cubierta de ceniza, hasta que una ofensa lo avivaba de nuevo. Helena fue entregada en matrimonio a Menelao. Menelao, hermano de Agamenón, quedó unido así a la casa real de Esparta. Agamenón, por su parte, gobernaba Micenas, una de las potencias más importantes del mundo aqueo según la tradición épica. Ambos pertenecían a la casa de Atreo, una familia marcada en los mitos por crímenes antiguos, rivalidades internas y una grandeza oscura.
Pero en el momento que conduce a Troya, los dos hermanos aparecen como reyes capaces de reunir poder, barcos y vasallos. Menelao no es presentado siempre con la intensidad de otros héroes. No posee la furia sobrehumana de Aquiles ni la astucia infinita de Odiseo. Su papel, sin embargo, es central. Es el esposo ofendido, el rey cuya casa ha sido violada, el hombre que reclama justicia conforme a las normas de hospitalidad y honor. En la mentalidad griega antigua, recibir a un huésped implicaba una obligación sagrada. El extranjero acogido bajo un techo debía ser protegido, alimentado y respetado, pero también debía respetar la casa que lo recibía. Ese vínculo, asociado a Zeus como protector de los huéspedes y anfitriones, era una de las bases morales del mundo aristocrático. Cuando París viajó a Esparta, lo hizo como príncipe troyano y huésped. Menelao lo recibió en su palacio. Las versiones no coinciden por completo sobre las circunstancias exactas que siguieron. Algunas narraciones dicen que Menelao tuvo que partir hacia Creta para atender asuntos familiares, dejando a París hospedado en Esparta. Otras conservan detalles distintos. Lo esencial del mito es que París y Helena abandonaron juntos la ciudad, pero la forma de ese abandono ha sido discutida desde la antigüedad. En una versión, París raptó a Helena. El acto fue entonces una violencia contra Menelao, contra Esparta y contra las leyes sagradas de la hospitalidad. En otra tradición, Helena se marchó por voluntad propia, movida por la influencia de Afrodita, por deseo o por una mezcla de atracción humana y designio divino. Algunas fuentes posteriores incluso imaginaron variantes más complejas, en las que Helena nunca llegó realmente a Troya, sino que una imagen suya fue enviada en su lugar. Pero en el núcleo épico más conocido, Helena llegó a la ciudad de Príamo y su presencia convirtió una disputa doméstica en un conflicto entre reinos. El viaje desde Esparta hacia Troya puede imaginarse como una travesía cargada de presagios. Las naves cruzaban un mar que los griegos conocían bien, pero que nunca era completamente seguro. Islas, promontorios, puertos y santuarios marcaban el camino. París regresaba a su ciudad con una mujer cuyo nombre ya pesaba sobre muchos juramentos. Afrodita había cumplido su promesa, pero los dones de los dioses rara vez llegaban sin precio. Lo que para París podía parecer triunfo amoroso era, para otros, una humillación intolerable. En Troya, Príamo recibió a su hijo y a Helena. Príamo era el anciano rey, señor de una ciudad rica y bien situada, con una familia numerosa y una corte organizada alrededor de su linaje. Su figura aparece en la tradición como la de un gobernante respetado, ligado a la dignidad, al sufrimiento y a la fragilidad de quien posee mucho que perder. Troya no era una aldea aislada, sino un centro importante dentro de un paisaje de intercambios, caminos y alianzas. Su posición cerca de los estrechos hacía de ella un lugar estratégico en la imaginación antigua. Sus murallas, atribuidas en el mito incluso a trabajos divinos, representaban seguridad y orgullo, pero la llegada de Helena alteró el equilibrio del palacio. Las fuentes literarias muestran actitudes variadas entre los troyanos. Algunos pudieron verla como una huésped noble, otros como una amenaza. Héctor, hijo mayor de Príamo y principal defensor de la ciudad, aparece más adelante como una figura consciente del peligro que el acto de París había traído sobre todos. París, en cambio, suele ser representado con rasgos ambiguos. Bello, favorecido por Afrodita, capaz de encanto, pero menos firme en el combate que otros héroes. No es un villano simple. Es el hombre que encarna una elección cuyas consecuencias lo superan. Cuando Menelao supo lo ocurrido, la ofensa tuvo que convertirse en acción. No bastaba con lamentar la pérdida de Helena ni con guardar silencio ante el agravio. Menelao acudió a Agamenón. Allí comenzó a tomar forma la expedición aquea. Agamenón, como rey de Micenas y figura de autoridad entre muchos señores griegos, tenía la capacidad de convocar a los antiguos pretendientes de Helena y recordarles el juramento prestado. La guerra que se aproximaba no sería una empresa privada de un esposo dolido.
Sería una coalición de reyes, príncipes y guerreros unidos por honor, obligación, ambición y deseo de gloria. La palabra aqueos se usa en la épica para designar a los griegos que marchan contra Troya, aunque también aparecen otros nombres como dánaos o argivos. No se trataba de un estado único en el sentido moderno. Era una constelación de palacios, linajes y territorios: Micenas, Esparta, Ítaca, Pilos, Salamina, Argos, Efetía y otras regiones cuyos caudillos conservaban su identidad propia. La expedición contra Troya fue imaginada como una reunión excepcional de fuerzas, una generación de héroes convocada hacia una misma costa. Entre esos héroes se encontraba Odiseo, que según algunas tradiciones no deseaba abandonar Ítaca. Estaba casado con Penélope y tenía un hijo pequeño, Telémaco. La llamada a la guerra le ofrecía gloria, pero también alejamiento, incertidumbre y el riesgo de no regresar. Un relato cuenta que intentó fingir locura para evitar partir, arando la tierra con un animal impropio y sembrando sal. Palamedes, otro personaje de la tradición, habría descubierto el engaño colocando al pequeño Telémaco delante del arado, obligando a Odiseo a detenerse. Este episodio no pertenece al núcleo más desarrollado de la Ilíada, pero muestra cómo los relatos posteriores ampliaron los orígenes de la guerra, dando a cada héroe una entrada propia en el destino común. También debía ser convocado Aquiles, hijo de Peleo y Tetis, el mismo matrimonio cuya celebración había provocado la disputa de la manzana. Aquiles era todavía joven, pero una profecía pesaba sobre él: podía vivir una vida larga y oscura o morir temprano alcanzando una gloria inmortal. Las versiones sobre su reclutamiento varían. En una tradición, Tetis intentó ocultarlo en la isla de Sciros, vestido entre las hijas del rey Licomedes, para apartarlo de la guerra. Odiseo lo descubrió mediante un ardid. Entre objetos femeninos colocó armas, y Aquiles reveló su naturaleza al elegirlas o al reaccionar ante una señal de combate. Así, el joven destinado a convertirse en el mayor guerrero aqueo fue incorporado a la expedición. Néstor de Pilos, anciano sabio y experimentado, aportaba memoria y consejo. Áyax de Salamina representaba fuerza inmensa y resistencia. Diomedes, rey de Argos, era valor y audacia. Idomeneo de Creta, Filoctetes con el arco de Heracles, los dos Áyax, los hijos de Atreo, los caudillos menores y sus contingentes comenzaron a formar una red de nombres que la tradición épica conservaría como un catálogo de poder. Cada rey traía sus hombres, sus naves, sus armas, sus rivalidades y sus esperanzas. La reunión de la flota aquea se sitúa en Áulide, una costa de Beocia desde donde las naves podían prepararse para cruzar el Egeo. Allí, según la imaginación poética, el paisaje se llenó de mástiles, velas enrolladas, escudos bruñidos, carros, caballos, tiendas y hogueras. No era aún el campo de batalla de Troya, sino el umbral. Los hombres esperaban vientos favorables. Los jefes discutían rutas, alianzas y presagios. La expedición necesitaba algo más que fuerza, necesitaba coordinación, mando y permiso de los dioses. Pero incluso antes de zarpar, la guerra mostró su carácter difícil. En algunas tradiciones, los vientos se detuvieron porque Artemisa estaba irritada con Agamenón. Las causas varían según la fuente: una ofensa del rey, una caza impía, una palabra arrogante. El resultado era el mismo: la flota quedaba inmóvil. Los guerreros reunidos para atravesar el mar no podían salir. Entonces apareció uno de los episodios más dolorosos de los mitos griegos: el sacrificio de Ifigenia, hija de Agamenón. No todas las versiones cuentan lo mismo. En algunas, Ifigenia fue sacrificada para apaciguar a Artemisa y permitir la partida. En otras, la diosa la sustituyó en el último instante por una sierva y la llevó lejos, convirtiéndola en sacerdotisa. La incertidumbre de este episodio revela la incomodidad profunda que provocaba. Para la tradición trágica, el acto de Agamenón no solo abrió el camino hacia Troya, sino que sembró una culpa que regresaría a su casa después de la guerra. Así, antes de combatir contra los troyanos, los aqueos ya habían pagado un precio dentro de su propio campamento. Cuando finalmente soplaron los vientos, la flota pudo desplegarse sobre el mar. La imagen de las naves aqueas avanzando hacia Troya se convirtió en uno de los grandes comienzos de la memoria épica.
no partían solo en busca de Helena. Partían hacia una guerra que pondría a prueba las virtudes y defectos de toda una generación. Algunos buscaban honor, otros botín, otros obedecían un juramento pronunciado años atrás. Agamenón buscaba afirmar su autoridad sobre los demás reyes. Menelao buscaba recuperar a su esposa y restaurar su nombre. Odiseo llevaba consigo la inteligencia que más tarde sería decisiva. Aquiles llevaba una gloria aún no consumada y una muerte que parecía acompañarlo desde lejos. En Troya, mientras tanto, la ciudad debía decidir cómo responder. Volver a Helena habría podido evitar la catástrofe en algunas versiones imaginadas por los poetas, pero el honor, el afecto, la presión de Paris y la dignidad real impedían una solución sencilla. Príamo no podía actuar solo como padre ni solo como rey. Cualquier decisión afectaba a su casa, a sus aliados y al prestigio de la ciudad. Héctor comprendía la amenaza, pero su deber era defender Troya si la guerra llegaba. Helena, en el centro de la disputa, aparece en los poemas con una conciencia dolorosa de su papel, aunque las causas de su llegada varíen según el relato. Así se formaron los dos mundos enfrentados. De un lado, los aqueos, dispersos por muchas tierras, unidos por un juramento y conducidos por la ambición de sus caudillos. Del otro, Troya, rica, orgullosa, protegida por murallas y sostenida por una familia real que no imaginaba aún el alcance de la tormenta. Entre ambos quedaba el mar, no como frontera definitiva, sino como camino abierto. El origen de la guerra no fue una sola causa. Fue una cadena de promesas, deseos, juramentos, errores y decisiones interpretadas por los antiguos como señales de un orden más amplio. Una manzana arrojada en un banquete divino, un príncipe criado en el monte y devuelto al palacio, una diosa que ofreció amor, una mujer cuya belleza se volvió asunto de reyes, un esposo ofendido, un hermano poderoso, una ciudad que eligió no ceder, una flota que comenzó a reunirse. Cuando las primeras proas aqueas se orientaron hacia la costa troyana, la historia dejó atrás los salones de Esparta y los montes donde Paris había juzgado a las diosas. El conflicto tomaba cuerpo en madera, bronce, lino y remos. Muy pronto el rumor de las naves llegaría a la llanura frente a Troya, y lo que había nacido como disputa entre palacios se convertiría en una guerra prolongada, observada por dioses, cantada por poetas y recordada durante siglos como una de las grandes tragedias del mundo mítico. Cuando las naves aqueas alcanzaron por fin las aguas cercanas a Troya, el viaje dejó de ser una promesa pronunciada en palacios lejanos y se convirtió en una presencia visible sobre el mar. Las velas, tensas por el aire del Egeo, avanzaban en una larga línea irregular, como si muchas ciudades hubieran arrancado una parte de sí mismas y la hubieran enviado hacia una misma costa. Desde lejos, las embarcaciones parecían pequeñas manchas oscuras sobre el resplandor del agua, pero al acercarse revelaban mástiles, remos, escudos colgados en las bordas, lanzas agrupadas y figuras humanas preparadas para desembarcar en una tierra que hasta entonces muchos solo conocían por relatos. La región de Troya se alzaba cerca del estrecho que comunicaba el Egeo con las rutas del Mar Negro. Allí, según la tradición, la ciudad dominaba un territorio fértil, abierto a los vientos y atravesado por caminos de comercio. No era un lugar aislado en el borde del mundo, sino un punto de encuentro entre pueblos, mercancías y ambiciones. Sus murallas, descritas por la épica como obra casi divina, protegían una ciudad rica, orgullosa y acostumbrada a mirar el horizonte con atención. Los troyanos vieron aproximarse la flota con inquietud. En las torres y puertas, los guardianes debieron distinguir el brillo de las armas y el movimiento ordenado de los remos. La llegada de los aqueos no era una incursión de piratas ni una visita diplomática. Era una concentración de reyes, guerreros y hombres de distintas regiones, unidos por un juramento y por una ofensa que las fuentes míticas vinculan al rapto o la huida de Helena. Las versiones antiguas no coinciden por completo en todos los detalles, pero sí conservan una idea común. Los aqueos habían cruzado el mar para exigir una reparación y Troya se preparaba para resistir. El desembarco no fue solamente un acto militar,
Fue el primer contacto entre dos mundos que durante años quedarían atados por la violencia, la espera y la memoria. Las proas tocaron la arena o las piedras de la costa. Los hombres descendieron con dificultad, arrastrando armas, provisiones, madera y objetos rituales. Había que asegurar un espacio, levantar refugios, ordenar los barcos, establecer vigilancia y decidir dónde terminaba el mar y empezaba la guerra. Cada paso sobre aquella playa tenía un peso nuevo. Los aqueos ya no podían retroceder sin perder honor. Los troyanos ya no podían ignorar la amenaza. La tradición épica recuerda que los primeros enfrentamientos fueron duros y confusos. En algunas versiones, el primer guerrero aqueo que puso pie en tierra troyana estaba destinado a morir. Este motivo pertenece al tejido legendario de la guerra, donde los presagios y los juramentos acompañan cada acción importante. La imagen, sin embargo, conserva una verdad narrativa. El desembarco de un ejército frente a una ciudad defendida era un momento peligroso. Los defensores podían atacar antes de que el enemigo se organizara. Los invasores debían formar filas en un terreno desconocido, mientras todavía dependían de las naves y de la costa. Las primeras lanzas debieron cruzar el aire cerca del mar. El sonido de los escudos golpeados, el crujido de la madera bajo los pies y las voces de mando se mezclaron con el ruido de las olas. No hubo todavía grandes hazañas cerradas ni destinos completamente revelados. Hubo empujes, retrocesos, caídas, intentos de ganar un tramo de playa y de conservarlo. Para los aqueos, aquel suelo era la entrada a la gloria o al desastre. Para los troyanos, era la línea que separaba su ciudad de un asedio que podía alargarse más allá de toda previsión. Poco a poco, los aqueos lograron asentarse. Levantaron un campamento junto a la costa, cerca de sus barcos, porque las naves eran su vínculo con la patria y su última posibilidad de regreso. Allí empezó a tomar forma una ciudad provisional hecha de madera, cuero, telas, trincheras y fuegos de cocina. No era una polis con templos de piedra ni murallas antiguas. Era una comunidad de guerra, nacida para sostener una expedición que quizá muchos habían imaginado breve. Cada contingente ocupó su espacio. Los hombres de Micenas, los de Esparta, los de Pilos, los de Ítaca, los de otras regiones recordadas por los poetas, mantenían sus jefes, sus costumbres y sus rivalidades. Agamenón, rey de Micenas, aparecía como comandante supremo de la coalición, aunque su autoridad no era la de un emperador sobre súbditos obedientes. Era la autoridad difícil de quien debía coordinar a otros reyes orgullosos. Menelao, esposo de Helena, llevaba consigo la ofensa principal. Odiseo aportaba prudencia, recursos y una inteligencia paciente. Áyax representaba una fuerza firme, casi mural. Aquiles, el más temido de los guerreros aqueos, ocupaba desde el comienzo un lugar especial, rodeado por el brillo y la fragilidad de los héroes destinados a una fama peligrosa. Frente a ellos, Troya no se derrumbó. La ciudad permaneció cerrada y activa, gobernada por Príamo, rey anciano, y defendida por sus hijos y aliados. Héctor, el más notable de los príncipes troyanos en la tradición épica, se convirtió en la figura que sostenía la resistencia. No era presentado solo como guerrero, sino como protector de una ciudad habitada por familias, ancianos, artesanos, mujeres, niños y extranjeros. Esa diferencia fue dando profundidad al conflicto. Para los aqueos, Troya era el objetivo de la expedición. Para los troyanos, era el centro de la vida. Durante los primeros tiempos, tal vez hubo intentos de resolver la disputa sin destruir la ciudad. Algunas tradiciones recuerdan embajadas, demandas de devolución y negociaciones que no prosperaron. En el mundo heroico, la palabra tenía importancia, pero no siempre bastaba para contener los compromisos de honor, las decisiones ya tomadas y la presión de miles de hombres armados. Una vez reunida la flota, una vez cruzado el mar, una vez derramada la primera sangre, la paz se volvía cada vez más difícil. La llanura frente a Troya se convirtió entonces en el escenario principal. Era un espacio abierto entre el campamento aqueo y las puertas de la ciudad, atravesado por carros, caballos, columnas de polvo y cuerpos en movimiento. Allí se producían duelos, ataques, retiradas y choques de grupos. La guerra no se parecía siempre a una batalla continua.
Había días de combate, días de espera, días de ceremonia, días de entierro y días dedicados a conseguir alimento. La épica concentra los acontecimientos para darles intensidad, pero detrás de sus escenas se percibe una duración pesada, hecha de rutinas y pérdidas. Los aqueos necesitaban sobrevivir lejos de casa. Un ejército junto a una costa dependía de provisiones constantes. Había que alimentar a los hombres, cuidar los caballos, reparar los barcos, mantener las armas, buscar agua, encender fuegos, repartir botín y resolver disputas internas. Parte de la actividad militar consistía en expediciones contra poblaciones cercanas aliadas o dependientes de Troya. Estas incursiones, recordadas de manera dispersa en la tradición, muestran que la guerra no se limitó a las murallas. Se extendió por la región, afectando campos, santuarios, aldeas y rutas comerciales. En el campamento aqueo, la vida fue adquiriendo una forma extraña. Los hombres que habían llegado como expedicionarios empezaron a vivir como habitantes temporales de una costa enemiga. Algunos construyeron refugios más sólidos. Otros decoraron sus espacios con objetos traídos de saqueos o con recuerdos de sus tierras. Las armas permanecían cerca, pero la espera llenaba muchas horas. Se limpiaban lanzas, se ajustaban correas, se discutía alrededor de los fuegos, se ofrecían sacrificios a los dioses y se observaba la ciudad a lo lejos, visible y al mismo tiempo inalcanzable. El mar detrás del campamento recordaba siempre la distancia. Más allá de las aguas quedaban esposas, padres, hijos, campos, palacios y tumbas familiares. Algunos guerreros deseaban gloria, otros tal vez empezaron a desear solo el regreso, pero el juramento que los había reunido, la autoridad de los reyes y la lógica del honor impedían abandonar la empresa con facilidad. La guerra, al instalarse en la vida cotidiana, modificaba el sentido de todo. Lo que al principio parecía una marcha hacia una victoria esperada comenzó a parecer una permanencia sin fecha. Troya, por su parte, resistía mediante una combinación de fortaleza, organización y alianzas. La ciudad no estaba sola. En los relatos homéricos aparecen pueblos aliados llegados de distintas regiones de Anatolia y territorios vecinos. Sus nombres conservan el eco de un mundo amplio, donde las lealtades podían entrelazarse por parentesco, comercio, obligación o temor común. La defensa de Troya no dependía únicamente de sus muros, sino también de la capacidad de reunir combatientes y mantener la confianza dentro de la ciudad. Dentro de las murallas, la vida tampoco podía seguir intacta. Los mercados, los patios y los templos debieron adaptarse a la amenaza constante. Las puertas se abrían con cautela. Las salidas al campo eran peligrosas. Las familias esperaban noticias de quienes combatían en la llanura. Los ritos religiosos adquirían una intensidad mayor porque en una guerra prolongada los dioses parecían estar siempre cerca, no como consuelo sencillo, sino como fuerzas difíciles de interpretar. Atenea, Apolo, Hera, Afrodita, Poseidón y otros dioses aparecen en la tradición tomando partido, protegiendo, engañando o desviando el curso de los hechos. Desde una lectura mítica, la guerra de Troya fue también una disputa en el plano divino. Desde una mirada histórica prudente, esos relatos expresan la manera en que los antiguos comprendían el azar, la victoria, la enfermedad, el valor y la ruina. A medida que los meses se convertían en años, el conflicto se volvió más áspero. Ningún bando conseguía imponer una resolución definitiva. Los aqueos no podían tomar la ciudad. Los troyanos no lograban expulsar a la coalición invasora. Esta tensión dio forma al corazón de la leyenda. Una guerra suspendida entre la fuerza y la resistencia, entre el deseo de regresar y la imposibilidad de hacerlo sin deshonra, entre la protección de una ciudad y el precio cada vez mayor de conservarla. La figura de Héctor comenzó a destacar como muralla humana de Troya. Cada vez que salía por las puertas, la ciudad parecía enviar su mejor esperanza a la llanura. No era invulnerable ni divino en el mismo sentido que algunos héroes aqueos, pero su fuerza narrativa residía en su responsabilidad. En él se reunían el guerrero, el hijo, el esposo, el padre y el defensor. Su presencia recordaba que Troya no era solo un premio o una fortaleza enemiga, sino una comunidad con rostro.
Aquiles, en cambio, encarnaba otra clase de energía. Su fama lo precedía. La tradición lo presenta como hijo de Peleo y de la diosa Tetis, marcado por una condición excepcional. En él convivían la juventud, la cólera, la belleza heroica y una conciencia oscura de la mortalidad. Algunas versiones posteriores desarrollarían detalles sobre su vulnerabilidad, pero en la épica antigua su grandeza procede sobre todo de su fuerza en combate y de su destino breve. Aquiles no era simplemente un soldado más entre los aqueos. Era un fuego difícil de gobernar. La convivencia entre tantos líderes hizo inevitable la aparición de tensiones internas. La coalición aquea dependía de acuerdos frágiles. Los reyes compartían un objetivo, pero no siempre la misma ambición ni la misma manera de entender el honor. La distribución del botín, el prestigio de cada jefe, el trato dado a los cautivos y la autoridad de Agamenón podían convertirse en fuentes de disputa. Así, el enemigo no estaba solo al otro lado de la llanura. También podía aparecer dentro del propio campamento, en forma de orgullo herido o desacuerdo entre aliados. Este elemento es esencial para comprender por qué la guerra de Troya se recuerda como algo más que una lucha entre dos bandos. La épica no presenta un mundo de héroes perfectos, sino un universo donde la grandeza se mezcla con errores, impulsos y consecuencias. Los aqueos podían ser valientes y crueles, los troyanos podían ser nobles y estar atrapados por decisiones previas. Los dioses podían favorecer hoy a un hombre y abandonarlo mañana. Nada permanecía enteramente limpio. En los alrededores de Troya, el paisaje fue quedando marcado por la guerra. Donde antes habría caminos de pastores, campos trabajados y rutas de intercambio, aparecieron huellas de carros, restos de hogueras y túmulos funerarios. Los muertos necesitaban ritos. En el mundo antiguo, dejar un cuerpo sin sepultura era una ofensa grave, una ruptura del orden entre vivos y difuntos. Por eso, incluso en medio del combate, los funerales ocupaban un lugar solemne. Las piras ardían, las cenizas se recogían, los nombres eran pronunciados y la memoria comenzaba a construirse antes de que la guerra terminara. El paso del tiempo afectaba también a la imaginación. Un joven que llegó a Troya al comienzo de la expedición podía convertirse allí en un hombre endurecido. Un rey que prometió regresar pronto podía ver cómo su ausencia alteraba su casa. Los mensajeros viajaban con dificultad y las noticias tardaban en cruzar el mar. En los palacios de Grecia, la guerra debía sentirse como una espera extendida. En Troya, como una presión diaria. En ambos lados, la duración transformaba la causa inicial en algo más amplio y más doloroso. La ciudad seguía en pie. Ese hecho, sencillo y contundente, era la gran derrota parcial de los aqueos. Habían venido con una flota enorme, con héroes famosos y con la seguridad de quienes creen que la fuerza reunida puede resolver lo que la palabra no resolvió. Pero Troya no cedía, sus puertas continuaban cerradas, sus torres vigilaban el campamento, sus defensores conocían el terreno y contaban con la protección de sus propias esperanzas. Y sin embargo, los troyanos tampoco vencían. Cada día que los aqueos permanecían en la costa recordaba que el peligro no se había retirado. La flota seguía allí como una segunda ciudad levantada frente a la primera. Las embarcaciones alineadas, los campamentos extendidos y los fuegos encendidos al caer la tarde formaban una presencia constante. Troya podía resistir, pero no podía descansar por completo. Así comenzó a tomar forma una guerra interminable, al menos en la memoria de quienes la cantaron. No interminable porque no tuviera final, sino porque su duración parecía desbordar las intenciones iniciales de todos. Lo que nació como una expedición para recuperar a Helena o castigar una ofensa se convirtió en un conflicto donde cada muerte exigía otra respuesta, cada victoria parcial abría una nueva herida y cada aplazamiento hacía más difícil la paz. En este punto de la historia, el caballo todavía no aparece. Su sombra pertenece a un futuro lejano dentro del relato. Antes de que una figura de madera pueda decidir el destino de la ciudad, deben acumularse años de combate, orgullo, cansancio y pérdida.
El engaño final solo será posible porque la guerra habrá desgastado la mirada de todos. Para aceptar un regalo extraño, primero una ciudad debe haber aprendido a desear que todo termine. Para dejarlo en la playa, un ejército debe haber comprendido que la fuerza directa no basta. La llegada de los aqueos a Troya fue, por tanto, el verdadero comienzo del viaje hacia la caída. No un viaje por mares desconocidos, sino un desplazamiento más lento, desde la confianza inicial hacia la incertidumbre, desde el honor proclamado hacia el desgaste, desde la claridad de una causa hacia la confusión de una guerra demasiado larga. En la costa, los aqueos levantaron su campamento mirando las murallas. En la ciudad, los troyanos reforzaron sus puertas mirando el mar. Entre ambos quedó la llanura, abierta y paciente, preparada para recibir los nombres que la poesía no olvidaría. Allí crecerían rivalidades, alianzas, duelos y ausencias. Allí la gloria empezaría a parecerse al duelo. Allí los dioses, según los mitos, inclinarían la balanza una y otra vez sin permitir todavía una resolución. Y mientras las estaciones pasaban sobre las tiendas aqueas y las torres troyanas, una certeza suave pero implacable comenzó a formarse en el corazón de la guerra. Troya no caería por un simple golpe de fuerza. Si algún día sus puertas se abrían al enemigo, tendría que ser por una mezcla más profunda de cansancio, inteligencia, fe y error. La expedición había llegado buscando una victoria. Lo que encontró fue una resistencia capaz de convertir el regreso en un sueño lejano. Con el paso de los años, la guerra dejó de ser una expedición reciente y se convirtió en una forma de vida. La llanura situada entre el campamento aqueo y las murallas de Troya ya no era simplemente un campo abierto junto al mar. Era un territorio marcado por ruedas de carros, restos de lanzas, cenizas de hogueras apagadas y senderos que los hombres recorrían con una familiaridad cansada. Allí habían caído guerreros cuyos nombres todavía resonaban en los banquetes y otros de los que apenas quedaba memoria, salvo entre quienes los habían visto partir de sus casas mucho antes. Las naves aqueas seguían alineadas junto a la costa, ennegrecidas por el sol, la sal y el humo. Algunas habían sido reparadas muchas veces, otras parecían más refugios que embarcaciones, convertidas en parte de aquel asentamiento provisional que ya duraba demasiado. Entre las tiendas se levantaban altares, almacenes, cercados para animales y espacios donde los jefes se reunían para decidir ataques, repartos y funerales. El ejército que había llegado desde Grecia, las islas y otros reinos aliados no era una sola voluntad compacta. Estaba formado por reyes orgullosos, caudillos impacientes, jóvenes que buscaban fama y veteranos que comenzaban a medir el tiempo no por victorias, sino por los inviernos sobrevividos. Al otro lado de la llanura, Troya permanecía en pie. Sus murallas, atribuidas en la tradición a la habilidad de los dioses Apolo y Poseidón, se elevaban como una frontera entre dos mundos. Dentro de la ciudad, la guerra también había cambiado la vida. Los mercados seguían abriéndose, los sacerdotes continuaban sus ofrendas, las mujeres llenaban vasijas en las fuentes y los niños crecían escuchando desde pequeños el ruido de los combates. Pero nada era igual. Cada puerta vigilada, cada torre ocupada, cada mensajero que entraba o salía recordaba que la ciudad vivía bajo amenaza constante. Los troyanos no estaban solos. Junto a ellos combatían aliados venidos de regiones vecinas y lejanas, licios, frigios, dárdanos, misios y otros pueblos que las fuentes épicas nombran con solemnidad. Algunos habían acudido por vínculos familiares, otros por pactos políticos, otros quizá porque la caída de Troya habría alterado el equilibrio de poder en toda la zona. La guerra, así, no era ya únicamente el asunto de Helena, Paris, Menelao y Agamenón. Se había extendido hasta convertirse en un conflicto de prestigios, alianzas y supervivencias. En ese mundo de desgaste, las rivalidades entre héroes adquirieron una importancia creciente. Los poemas antiguos no presentan a los guerreros como piezas anónimas de un ejército, sino como figuras de carácter intenso, dueñas de virtudes y errores.
La fuerza de Aquiles, la astucia de Odiseo, la autoridad de Agamenón, la resistencia de Áyax, el ardor de Diomedes, la nobleza de Héctor o la belleza inquietante de Paris no eran simples adornos. Cada personalidad modificaba el curso de los acontecimientos. La guerra avanzaba tanto por decisiones colectivas como por impulsos individuales. Entre los aqueos, la autoridad de Agamenón era necesaria, pero no siempre aceptada con gusto. Era el rey de Micenas, señor de una casa poderosa, y había reunido a muchos jefes bajo su mando. Sin embargo, la tradición épica muestra que su poder dependía de un equilibrio delicado. No gobernaba un imperio uniforme, sino una coalición de reyes. Cada caudillo tenía sus propios guerreros, su propio linaje, sus propias heridas de orgullo. En los consejos, la palabra podía ser tan peligrosa como la lanza. Una ofensa mal medida podía abrir una grieta en la unidad del ejército. Aquiles ocupaba un lugar distinto. No era el comandante supremo, pero su presencia parecía inclinar el campo de batalla. Hijo de Peleo y de la diosa Tetis, era, según el mito, el más temible de los guerreros aqueos. Su fama dependía de la rapidez, de la intensidad con que entraba en combate y de una relación especial con la gloria. Para él, la guerra no era solo obligación política. Era el escenario donde un hombre humano podía volverse inmortal en los cantos, aunque el precio fuese una vida breve. Esa tensión entre vida y fama lo acompañaba como una sombra clara desde el comienzo. Frente a él, dentro de Troya, Héctor se convirtió en la figura de la defensa. No combatía únicamente por renombre personal. Como hijo de Príamo, esposo de Andrómaca y padre de un niño pequeño, representaba la continuidad de la ciudad. En las fuentes antiguas, su grandeza no nace de una furia desatada, sino de una responsabilidad dolorosa. Sabe que Troya depende de sus hombres y que sus hombres buscan en él una señal de firmeza. Cuando sale por las puertas, no deja atrás una simple fortaleza. Deja a una familia, a un pueblo y a un futuro incierto. La guerra entre aqueos y troyanos se sostuvo durante largo tiempo sobre ese equilibrio. Los aqueos dominaban el mar y mantenían el cerco. Los troyanos conservaban la ciudad y resistían detrás de sus defensas. Ninguno de los dos bandos lograba romper por completo al otro. Los ataques se sucedían. A veces los aqueos empujaban hasta cerca de las murallas. Otras, los troyanos avanzaban hacia las naves y amenazaban el campamento enemigo. Cada jornada parecía prometer un desenlace, pero al anochecer el conflicto seguía abierto. Los duelos ante las murallas dieron forma visible a esa tensión. En la tradición épica, el combate singular permitía concentrar el peso de una guerra entera en dos cuerpos enfrentados. No era una solución garantizada, pero ofrecía una imagen comprensible del conflicto. Dos hombres avanzaban, los ejércitos observaban, y por un instante la multitud contenía su movimiento. Las lanzas se alzaban, los escudos recibían el golpe, el polvo subía desde el suelo seco, y los nombres de los combatientes quedaban suspendidos entre la esperanza y el duelo. Uno de los episodios más recordados es el enfrentamiento entre Paris y Menelao, narrado en la Ilíada. Según el poema, se propuso que ambos decidieran la disputa mediante un duelo, para evitar más muertes entre los ejércitos. Menelao, esposo abandonado de Helena, encarnaba la herida que había dado origen al conflicto. Paris, príncipe troyano, llevaba sobre sí la responsabilidad del rapto o la fuga, según la versión que se siga. La idea parecía clara: si uno vencía, la guerra tendría una salida, pero la épica rara vez permite que los conflictos humanos se resuelvan de manera sencilla. Menelao domina a Paris en el combate y parece estar cerca de la victoria. Entonces interviene Afrodita, protectora del príncipe troyano, y lo aparta del peligro. Para los poetas antiguos, esta intervención no era un detalle menor. Mostraba que la guerra de Troya pertenecía a dos planos a la vez, el humano y el divino. Los hombres luchaban, sangraban y decidían, pero los dioses inclinaban, confundían o retrasaban los resultados. El duelo que pudo haber terminado la guerra quedó convertido en otra prueba de que el conflicto estaba sostenido por fuerzas más complejas. Helena, desde las murallas, contempla en la tradición a los jefes aqueos reunidos en la llanura. Su figura se vuelve entonces ambigua y profundamente humana.
no es solo causa del conflicto, ni simple premio de una disputa. Es una mujer situada entre dos mundos, recordando nombres, reconociendo rostros, viviendo en una ciudad que la protege y la acusa a la vez. Las fuentes antiguas no coinciden en su grado de responsabilidad. Algunas la presentan arrastrada por la voluntad de los dioses, otras más activa en su decisión. Esa ambigüedad la mantiene viva dentro del relato. Otro duelo célebre enfrenta a Áyax y Héctor. Áyax, enorme y resistente, representa una fuerza sólida, casi mural. Héctor, ágil y firme, responde con la dignidad del defensor de la ciudad. El combate no concluye con una muerte definitiva, sino con una separación honorable. Los heraldos intervienen. La noche cae sobre el campo y ambos guerreros intercambian regalos. Este gesto, extraño desde una mirada moderna pero profundamente significativo en el mundo heroico, recuerda que incluso entre enemigos existía un código de reconocimiento. La guerra no eliminaba por completo la idea de honor compartido. Sin embargo, ese honor convivía con la brutalidad. Cada funeral aumentaba el peso de la contienda. Los aqueos levantaban piras para sus muertos, recogían huesos calcinados, ofrecían sacrificios y marcaban tumbas junto al campamento. Los troyanos hacían lo mismo dentro o cerca de la ciudad, dependiendo de las circunstancias. En ambos bandos, las familias esperaban noticias que llegaban tarde o no llegaban nunca. Las canciones de gloria no borraban el olor de las heridas ni la fatiga de quienes debían volver al combate al día siguiente. Los dioses, en la tradición épica, tampoco forman un bloque unido. Zeus observa, decide y a veces permite que el sufrimiento avance según una balanza difícil de comprender. Hera y Atenea suelen favorecer a los aqueos, movidas en parte por el antiguo juicio de Paris, donde no fueron elegidas como las más bellas. Afrodita protege a Paris y a los troyanos vinculados a él. Apolo, asociado a Troya en varios pasajes, envía enfermedad, desvía golpes o sostiene a sus protegidos. Poseidón, Ares, Hermes y otros dioses participan de maneras cambiantes según las necesidades del relato. Esta presencia divina no convierte a los seres humanos en marionetas sin voluntad, más bien amplifica sus pasiones. Cuando un guerrero arde de furia, un dios puede avivar esa llama. Cuando una decisión se retrasa, una diosa puede sembrar confusión. Cuando un golpe parece inevitable, una mano inmortal puede apartar a alguien del peligro. La Ilíada presenta así un mundo donde la responsabilidad humana y la intervención divina se entrelazan sin resolverse por completo. Nadie sabe siempre dónde termina el deseo de un hombre y dónde empieza la voluntad de un dios. La expansión del conflicto también se percibe en el espacio. Ya no basta con mirar la muralla y las naves. La guerra arrastra regiones enteras. Los aqueos realizan incursiones contra poblaciones aliadas de Troya o territorios cercanos. De esos ataques proceden cautivas, botines, ganado y riquezas que alimentan al ejército y refuerzan la autoridad de los jefes. Pero cada reparto es una posible fuente de disputa. Lo que en apariencia fortalece al campamento puede terminar sembrando resentimiento. Entre los troyanos, la presión exterior obliga a buscar apoyo constante. Los aliados llegan con sus propios líderes y expectativas. Algunos, como Sarpedón de Licia, adquieren gran nobleza dentro del poema. Sarpedón es hijo de Zeus en la tradición, pero combate y muere como un héroe sometido a la fragilidad humana. Su presencia recuerda que la guerra de Troya absorbe vidas que no nacieron necesariamente de la ofensa original. Hombres de tierras lejanas terminan muriendo ante una ciudad que quizá nunca habían visto en su infancia. La moral de ambos bandos comienza a transformarse. Al principio, la expedición pudo haber parecido una empresa de castigo, restitución y gloria. Con el tiempo, se convierte en una prueba de resistencia. Los aqueos no pueden abandonar fácilmente sin admitir fracaso, pero tampoco pueden forzar la victoria. Troya no puede rendirse sin perder su identidad, pero cada año de asedio desgasta sus recursos y su ánimo. La guerra prolongada crea una prisión doble. Los sitiadores están atrapados fuera, los sitiados están atrapados dentro.
En las asambleas aqueas, esa fatiga se manifiesta en quejas, reproches y dudas. Las fuentes épicas conservan el clima de una comunidad militar donde el honor personal pesa tanto como la necesidad común. Los hombres quieren regresar, pero también temen regresar sin gloria. Quieren botín, pero el botín divide. Quieren obedecer, pero no soportan la humillación. La alianza se mantiene porque el enemigo continúa enfrente y porque los juramentos del pasado siguen teniendo fuerza, aunque cada vez parezcan más lejanos. Dentro de Troya, el desgaste adopta otra forma. La ciudad vive con una mezcla de orgullo y temor. Príamo, anciano rey, observa cómo sus hijos sostienen el peso de una guerra que amenaza con devorarlos. Hécuba, la reina, representa en muchas versiones la memoria dolorosa de la familia real. Andrómaca comprende que la gloria de Héctor, tan necesaria para Troya, también puede dejarla viuda. Casandra, en tradiciones posteriores y en otros relatos, aparece marcada por la terrible condición de ver la verdad sin ser creída. Aunque no todos estos elementos ocupan el mismo lugar en la Ilíada, forman parte del amplio ciclo mítico que rodea la caída de la ciudad. Los combates se suceden como mareas. Un día, Diomedes avanza con una ferocidad extraordinaria y hiere incluso a dioses, según el relato épico, mostrando que por un instante la fuerza humana parece rozar lo imposible. Otro día, los troyanos recuperan terreno y el sonido de sus carros se acerca al campamento aqueo. En ocasiones, los héroes se reconocen antes de combatir y descubren vínculos de hospitalidad heredados de sus padres o abuelos. Entonces el mundo heroico revela una delicadeza inesperada. Un enemigo puede ser también heredero de una antigua amistad. Uno de los encuentros más significativos es el de Diomedes y Glauco. Antes de enfrentarse, intercambian linajes y descubren que sus familias habían estado unidas por lazos de hospitalidad. En lugar de matarse, cambian sus armas. Este episodio muestra que la guerra no destruye por completo las redes de memoria social que sostenían al mundo aristocrático. El honor no era únicamente valentía en combate. También consistía en recordar obligaciones recibidas de generaciones anteriores, pero esos momentos de reconocimiento no bastan para detener la matanza. La guerra sigue porque las causas que la sostienen son más fuertes que los gestos individuales. Cada héroe puede actuar con nobleza en un instante y aún así regresar al movimiento general de la violencia. La épica conserva esa contradicción sin explicarla de forma simple. Troya es una historia de grandeza, pero también de incapacidad para detener una destrucción que todos comienzan a presentir. La presencia de los dioses aumenta esa sensación de inestabilidad. Zeus puede prometer ventaja a un bando y permitir que el otro resurja. Hera y Atenea pueden conspirar para favorecer a los aqueos. Apolo puede cubrir a un guerrero troyano y conducirlo fuera del alcance enemigo. Las voluntades divinas no siempre buscan justicia en sentido humano. A menudo responden a preferencias, ofensas pasadas, afectos particulares o equilibrios cósmicos que los mortales apenas alcanzan a comprender. Para quienes combaten en la llanura, el resultado es una incertidumbre constante. Esa incertidumbre hace que los presagios tengan importancia. El vuelo de las aves, el humo de los sacrificios, los sueños enviados por dioses y las palabras de adivinos forman parte del ambiente de la guerra. Calcas, entre los aqueos, interpreta señales y recuerda que el tiempo de los hombres está sujeto a decisiones más amplias. En Troya, los sacerdotes y profetas tratan de leer también la voluntad divina. Sin embargo, los signos raras veces ofrecen una tranquilidad completa. Pueden advertir, orientar o inquietar, pero no eliminan la necesidad de decidir. Mientras tanto, el paisaje absorbe la guerra. El río Escamandro, vinculado en la tradición al territorio troyano, presencia el paso de los carros y el arrastre de los cuerpos. Las puertas de la ciudad se abren y se cierran con la ansiedad de cada salida. Las torres se llenan de observadores cuando los ejércitos se ordenan. Desde lejos, las armaduras brillan como fragmentos móviles bajo la luz del día, pero de cerca son peso, sudor, cuero endurecido, metal golpeado y manos entumecidas por la tensión. La guerra también cambia el significado del tiempo.
Las estaciones ya no son solo ciclos naturales. La primavera trae nuevas campañas, el verano endurece la llanura, el otoño anuncia provisiones y cansancio, el invierno obliga a reparar, curar y recordar. Los jóvenes que llegaron deseando probarse se vuelven hombres marcados. Los veteranos aprenden a distinguir por el sonido si un ataque será breve o si se convertirá en una jornada larga. En Troya, los niños que al principio miraban desde los patios comienzan a entender los nombres de los héroes y el precio de pronunciarlos. A medida que el conflicto se expande, también se estrecha. Parece abarcar tierras, dioses y generaciones, pero al mismo tiempo se concentra en unos pocos vínculos personales. La rivalidad entre Aquiles y Agamenón, todavía latente como una tensión peligrosa, amenaza la unidad aquea. La presencia de Héctor mantiene viva la defensa troyana. Paris sigue siendo una figura incómoda, protegido por Afrodita pero cuestionado por su papel en el origen de la guerra. Helena continúa como centro silencioso de una disputa que ya supera por mucho su propia persona. La épica no presenta a todos estos personajes de manera uniforme. Algunos aparecen nobles en una escena y débiles en otra. Agamenón puede ser rey poderoso y hombre soberbio. Aquiles puede ser admirable y destructivo. Héctor puede ser defensor valiente y aún así estar atrapado en una causa que no eligió del todo. Paris puede ser bello y favorecido por los dioses, pero también juzgado con dureza por los suyos. Esa complejidad permite que la historia respire más allá de la simple división entre vencedores y vencidos. El equilibrio entre aqueos y troyanos se vuelve cada vez más frágil. Ningún bando puede celebrar una victoria definitiva. Cada avance produce una respuesta. Cada pérdida exige compensación. Cada ofensa personal amenaza con convertirse en crisis colectiva. La guerra se ha convertido en una estructura sostenida por orgullo, memoria, miedo y esperanza. Y en el centro de esa estructura comienza a crecer una pregunta que nadie formula abiertamente: si la fuerza no basta para tomar Troya y si los dioses no permiten una resolución sencilla, ¿qué forma tendrá finalmente la caída? Antes de que esa respuesta aparezca, el conflicto deberá atravesar su zona más amarga. Las rivalidades contenidas estallarán. Los héroes que sostienen el equilibrio serán puestos a prueba no solo por las lanzas enemigas, sino por su propio carácter. El campamento aqueo, que parecía firme por la cantidad de sus naves, revelará divisiones profundas. Troya, que parecía protegida por sus muros y por la valentía de Héctor, descubrirá que ninguna defensa permanece intacta cuando los años desgastan a quienes la habitan. La llanura sigue extendida entre la ciudad y el mar. Al amanecer, los guerreros vuelven a reunirse, los heraldos transmiten órdenes, los caballos son enganchados a los carros, en los altares se ofrecen sacrificios y el humo asciende con peticiones opuestas hacia los mismos cielos. Los aqueos piden regreso y victoria, los troyanos piden resistencia y salvación, los dioses escuchan, cada uno desde su esfera, sin conceder todavía un final. Así, la guerra entra en una etapa en la que la materia se agota y el ánimo se tensa. Las armas se reparan, pero las pérdidas no. Las murallas se mantienen, pero la confianza cambia de forma. Los nombres heroicos crecen en los cantos, mientras los cuerpos anónimos llenan la memoria de las familias. La caída de Troya todavía no ha llegado y el caballo sagrado aún pertenece al futuro de la leyenda. Pero la ciudad y sus enemigos ya han comenzado a caminar hacia un desenlace que no dependerá solo del valor en combate. Porque cuando una guerra dura demasiado, las espadas no son las únicas que deciden. También pesan las heridas del orgullo, las promesas incumplidas, los consejos rechazados, los dones de los dioses y la fatiga de los hombres. En la llanura de Troya, cada héroe cree luchar por una razón distinta, pero todos avanzan hacia la misma noche histórica. Y en esa noche, todavía lejana pero inevitable, la fuerza terminará cediendo espacio a algo más ambiguo: la inteligencia, el engaño y la confianza mal depositada. Durante largo tiempo, la guerra de Troya había parecido una corriente interminable. Avanzaba, retrocedía, golpeaba las murallas y volvía a retirarse hacia las tiendas aqueas.
Cada día traía escaramuzas, funerales, juramentos y nuevas disputas entre reyes, pero en las historias antiguas hay momentos en los que una guerra deja de ser una sucesión de combates y se convierte en una herida irreversible. Ese momento llegó cuando los nombres más queridos comenzaron a desaparecer de la llanura, cuando el dolor dejó de acompañar a los hombres para empezar a dirigirlos. Las fuentes épicas sitúan este giro en el corazón de la Ilíada, aunque la caída final de Troya pertenece a un conjunto más amplio de relatos, poemas perdidos y tradiciones posteriores. Homero no narra la destrucción de la ciudad, pero sí muestra el cambio que la hace posible. El agotamiento moral de los aqueos, el resquebrajamiento de la defensa troyana y la muerte de aquellos que, por fuerza, nobleza o afecto, mantenían todavía una forma de equilibrio. En el campamento aqueo, la ausencia de Aquiles había abierto una grieta difícil de cerrar. El mayor de los guerreros griegos permanecía apartado de la lucha, ofendido por Agamenón, dueño de una ira tan intensa que ni las pérdidas ni las súplicas lograban disolverla. Sus compañeros combatían sin él, y aunque entre ellos había reyes capaces, arqueros expertos y veteranos astutos, todos sabían que la fuerza de Aquiles era diferente. Su presencia en el campo no solo aumentaba el poder militar de los aqueos, también alteraba el ánimo de los enemigos. Sin él, los troyanos respiraban de otra manera. Héctor, príncipe de Troya, comenzó a avanzar con una confianza que hasta entonces había estado contenida. No era un hombre imprudente, al menos no en las versiones más solemnes de la tradición. Era defensor de su ciudad, esposo de Andrómaca, padre de un niño pequeño, hijo de Príamo y Hécuba, y rostro visible de una resistencia que ya había durado demasiado. Cada vez que salía por las puertas esceas, llevaba sobre sí algo más que una armadura. Llevaba el peso de las casas, los altares, los telares, los patios interiores y las generaciones que esperaban seguir viviendo tras las murallas. Los troyanos no luchaban únicamente por Paris ni por Helena. Esa explicación era demasiado pequeña para contener 10 años de sufrimiento. En las calles de la ciudad, el conflicto se había convertido en una cuestión de supervivencia. Los ancianos observaban desde las torres. Las mujeres preparaban ofrendas a Atenea y a los otros dioses, esperando que alguno inclinara su voluntad hacia Troya. Los niños crecían conociendo el sonido de los carros y el temor de las madres. Héctor era, para muchos, la garantía visible de que la ciudad todavía podía resistir. Al otro lado de la llanura, Patroclo miraba la guerra desde la cercanía de Aquiles. Las fuentes lo presentan como compañero íntimo del héroe, amigo amado y presencia moderadora dentro de un mundo dominado por el orgullo guerrero. Patroclo no poseía la misma furia casi sobrehumana de Aquiles, pero su vínculo con él era tan profundo que su destino iba a alterar por completo el curso de la guerra. En algunos relatos posteriores se insistiría en la naturaleza exacta de esa relación, en la Ilíada. Lo esencial es la intensidad del afecto y la devastación que su pérdida provoca. Mientras Aquiles seguía apartado, los troyanos empujaron a los aqueos hacia sus naves. El peligro se hizo más concreto. Ya no se trataba solo de perder honor o botín, sino de ver arder las embarcaciones que representaban el único camino de regreso. Las naves estaban alineadas junto a la costa, negras por el uso, sostenidas sobre la arena y protegidas por empalizadas. Si el fuego alcanzaba sus cascos, la expedición entera podía quedar atrapada frente a Troya, convertida en una multitud extranjera sin salida. El avance de Héctor hasta las naves fue uno de los grandes momentos de amenaza para los aqueos. Allí, entre el polvo, el humo y el bronce, la guerra adquirió una cercanía angustiosa. Los hombres ya no luchaban por territorios abiertos, sino por los tablones de madera que podían salvarlos o condenarlos. La playa, que al principio había sido lugar de desembarco y esperanza, se convirtió en una frontera estrecha entre la supervivencia y el desastre. Patroclo no pudo permanecer inmóvil ante aquella escena. La tradición cuenta que acudió a Aquiles y le pidió permiso para entrar en combate llevando sus armas. No buscaba reemplazarlo del todo, sino infundir miedo a los troyanos y devolver ánimo a los aqueos. Si los enemigos veían la armadura de Aquiles, quizá creerían que el héroe había regresado, quizá retrocederían, quizá las naves podrían salvarse.
Aquiles aceptó, pero impuso un límite. Patroclo debía expulsar a los troyanos de las naves y regresar. No debía dejarse arrastrar por la victoria ni perseguirlos hasta las murallas. En ese consejo se percibe una sombra que las leyendas antiguas conocen bien. Cuando un héroe recibe una advertencia precisa, el relato ya ha comenzado a caminar hacia su incumplimiento. Patroclo se vistió con las armas de Aquiles. El brillo del bronce, el penacho del casco, la forma reconocible del escudo y la lanza hicieron que los aqueos recuperaran fuerzas. Para muchos combatientes la imagen bastó. En medio del combate no siempre se distinguen los rostros. A veces basta una silueta, un emblema, una armadura conocida para que el miedo cambie de bando. La entrada de Patroclo transformó la batalla. Los troyanos retrocedieron. Los aqueos, que hasta hacía poco parecían al borde del colapso, volvieron a empujar hacia la llanura. Las naves se salvaron del incendio. El aire se llenó de polvo levantado por caballos y carros, y la confusión permitió que la ilusión siguiera viva durante un tiempo. Aquiles parecía haber vuelto, pero Patroclo, arrastrado por la victoria y quizá por una mezcla de compasión, ardor y deseo de gloria, no se detuvo donde Aquiles le había ordenado. Persiguió a los troyanos lejos de las naves. Avanzó hacia las murallas de Troya y allí el combate dejó de ser una maniobra para convertirse en un error fatal. Las fuentes antiguas describen la intervención de Apolo, que golpea o desorienta a Patroclo, retirándole la protección invisible que aún sostenía su avance. Después llega Euforbo, que lo hiere, y finalmente Héctor, que le da muerte. Como ocurre muchas veces en la épica, la muerte no pertenece a una sola mano. Es el resultado de hombres, dioses, decisiones y excesos acumulados. Patroclo cae llevando las armas de otro, cerca de una ciudad que no estaba destinado a tomar. Héctor lo despoja de la armadura de Aquiles, creyendo haber ganado un triunfo inmenso, y en cierto sentido lo ha ganado. Ha salvado el honor troyano, ha rechazado al guerrero que parecía Aquiles y ha obtenido las armas más temidas del campo aqueo, pero en un sentido más profundo. Héctor acaba de cruzar una línea de la que Troya no podrá regresar. La noticia llegó a Aquiles como llegan las noticias que dividen una vida en dos partes. Patroclo había muerto, su cuerpo había sido disputado en el campo, sus armas habían sido tomadas. Aquiles, que había soportado la humillación, el aislamiento y la súplica de sus compañeros sin volver al combate, no pudo soportar aquella pérdida. La ira que antes se dirigía contra Agamenón cambió de objeto y se hizo más oscura. Ya no era solo orgullo herido, era duelo. Las tradiciones antiguas muestran a Aquiles llorando a Patroclo con una intensidad que desborda la imagen habitual del guerrero invulnerable. Se cubre de ceniza, se lamenta, reconoce que su negativa a combatir ha tenido consecuencias irreparables. Su madre Tetis emerge del mar para consolarlo, sabiendo que el regreso de su hijo a la batalla acelerará también su propio final, porque Aquiles, según la profecía, tiene dos destinos posibles: una vida larga y sin gloria lejos de Troya, o una vida breve recordada por siempre. Con la muerte de Patroclo, la elección deja de ser abstracta. Aquiles ya no busca regresar. Antes de volver al campo necesita nuevas armas. Las que llevaba Patroclo están ahora en manos de Héctor. Tetis acude a Hefesto, el dios artesano, y el relato se detiene en la fabricación de un escudo extraordinario. En la descripción homérica, ese escudo contiene una visión del mundo: ciudades en paz y en guerra, campos arados, vendimias, rebaños, danzas, juicios, constelaciones y el océano que rodea la tierra. Es un objeto de guerra que encierra la vida entera. Ese detalle es importante. Aquiles no regresa solo con una armadura nueva, regresa llevando sobre sí una imagen completa de aquello que la guerra amenaza con destruir. La vida de los hombres, sus trabajos, fiestas, conflictos y esperanzas aparece grabada en el metal que acompañará al más terrible de los combatientes. La épica une así la belleza del mundo con la violencia que lo atraviesa. Cuando Aquiles volvió a la batalla, la llanura cambió. Los troyanos, que habían avanzado con Héctor hasta las naves, comenzaron a sentir el peso de una fuerza que no podían contener. Aquiles no combatía ya como un rey buscando botín ni como un aliado cumpliendo una promesa. Combatía como alguien que había perdido el centro de su vida.
En ese estado su valor se volvió devastador. Los poemas antiguos describen una matanza intensa, marcada por la persecución, el desorden y la intervención de los dioses. El río Escamandro, según la Ilíada, se indigna por la cantidad de cadáveres que Aquiles arroja a sus aguas y llega a enfrentarse al héroe. Como siempre en la mitología, la naturaleza participa del conflicto. Los ríos no son simples corrientes, son divinidades con memoria, poder y dignidad. Incluso ellos parecen cansarse de la violencia humana. Troya contemplaba desde sus murallas el retorno del peor enemigo posible. Los defensores se replegaron hacia la ciudad. Príamo desde lo alto vio el peligro y suplicó a Héctor que entrara. Hécuba también intentó persuadirlo. Las versiones antiguas presentan este momento con gran delicadeza. No se trata de cobardía ni de simple prudencia. Se trata de la última oportunidad de conservar al hombre que sostiene la defensa troyana. Héctor permaneció fuera. Las razones de su decisión se entrelazan. Había empujado a los troyanos hasta las naves, había desoído consejos, había llevado la batalla demasiado lejos y ahora sentía sobre sí la responsabilidad de enfrentar las consecuencias. También estaba la vergüenza. En el mundo heroico, el juicio de los otros pesa como una armadura invisible. Héctor teme que los troyanos lo acusen de haber causado la desgracia por imprudencia si se refugia tras las puertas. Pero más allá de la vergüenza hay una aceptación amarga. Si Aquiles exige un duelo, él debe responder. Frente a las murallas de Troya, los dos destinos se encontraron. La escena no es solo un combate entre guerreros, es el choque entre dos formas de dolor. Aquiles llega movido por la muerte de Patroclo. Héctor espera cargando el temor de su ciudad. Uno ha perdido a quien amaba, el otro puede hacer perder a Troya su principal defensa. Ambos son grandes, ambos están atrapados y ambos pertenecen a un código que les impide retroceder sin perder una parte esencial de sí mismos. Sin embargo, cuando Aquiles se aproxima, Héctor siente miedo. La Ilíada no le niega humanidad. El príncipe troyano huye alrededor de las murallas y Aquiles lo persigue. Dan vueltas ante la mirada de dioses y hombres mientras la ciudad contiene el aliento. Esta huida no reduce a Héctor, lo acerca. Muestra que incluso el más noble defensor puede temblar cuando la muerte aparece con rostro conocido. Finalmente, Atenea, favorable a los aqueos, engaña a Héctor tomando la apariencia de su hermano Deífobo, según la versión homérica. Creyendo que no está solo, Héctor se detiene para combatir. Cuando comprende el engaño, ya es tarde. La lucha se resuelve con la muerte del príncipe. Aquiles atraviesa el punto vulnerable de su armadura y Héctor cae ante la ciudad que había protegido durante tantos años. Antes de morir, en la tradición homérica, Héctor pide que su cuerpo sea devuelto a los suyos. Aquiles se niega en un primer momento, dominado todavía por la furia. Después ata el cadáver al carro y lo arrastra frente a Troya. Es una de las imágenes más duras del ciclo troyano y los antiguos ya la presentaban como un exceso nacido del dolor. Aquiles, el mayor guerrero, se vuelve también capaz de una crueldad que rompe los límites del honor funerario. Desde las murallas, Príamo y Hécuba contemplan la pérdida de su hijo. Andrómaca, que no estaba presente al principio, descubre después la noticia y se derrumba al comprender que no ha muerto solo un esposo, sino el escudo de su hogar y de su ciudad. En sus lamentos, transmitidos por la épica, se concentra la dimensión humana de Troya, el niño que crecerá sin padre, la esposa que queda expuesta, la ciudad que empieza a mirar su propio final. Con la muerte de Héctor, Troya no cae inmediatamente. Sus murallas siguen en pie, sus puertas permanecen cerradas, sus templos continúan recibiendo ofrendas, pero algo esencial se ha quebrado. La ciudad conserva piedra, torres y soldados, pero pierde al hombre que reunía valor, deber y confianza pública. Otros guerreros llegarán en tradiciones posteriores para ayudarla, amazonas, aliados lejanos, príncipes de tierras extranjeras, pero ninguno ocupará el mismo lugar. La guerra desde entonces se vuelve diferente. Ya no es la gran resistencia equilibrada entre héroes de ambos bandos, es una marcha hacia la pérdida. Los aqueos también han pagado un precio profundo. Patroclo está muerto y Aquiles, aunque victorioso, queda más cerca de su final. La muerte de Héctor no cura su dolor. La venganza cumple su gesto, pero no devuelve lo arrebatado.
Los funerales de Patroclo ocupan un lugar solemne en el relato. Aquiles organiza juegos en su honor, con carreras de carros, combates, lanzamientos y premios. Estos juegos no son un simple descanso narrativo. En el mundo antiguo, los ritos funerarios restauran, aunque sea parcialmente, el orden dañado por la muerte. Honrar al caído permite a los vivos seguir respirando dentro de una estructura comprensible, pero incluso allí, entre competiciones y ceremonias, la ausencia permanece. El cuerpo de Héctor, mientras tanto, queda sometido a la ira de Aquiles. Según la Ilíada, los dioses protegen el cadáver de la corrupción, porque aun en la enemistad reconocen la dignidad del héroe. Esta protección divina prepara uno de los episodios más conmovedores de la tradición, la visita de Príamo al campamento aqueo. Pero antes de que ese gesto de humanidad pueda ocurrir, la historia se detiene en una verdad difícil. La guerra ha reducido a dos de sus figuras más nobles a un cadáver disputado y a un vencedor inconsolable. Príamo, rey anciano, comprende que debe hacer algo que ningún soberano desea hacer. Debe entrar en el campamento enemigo, atravesar el espacio de los asesinos de sus hijos y suplicar al hombre que mató a Héctor. En la versión homérica, guiado por Hermes, llega hasta la tienda de Aquiles y besa las manos que dieron muerte a su hijo. No hay en la épica muchos momentos tan serenos y terribles a la vez. El rey no vence por la fuerza, sino por el reconocimiento del dolor compartido. Aquiles mira a Príamo y recuerda a su propio padre, Peleo, lejos de Troya, envejeciendo sin saber si volverá a ver a su hijo. Por un instante, la guerra deja de ser una oposición entre aqueos y troyanos. Se convierte en una reunión de dos seres humanos unidos por la pérdida. Aquiles llora por Patroclo y por su padre, Príamo llora por Héctor. En esa tienda, rodeados por armas y sombras, ambos comprenden algo que ninguna victoria puede borrar. Aquiles acepta devolver el cuerpo, concede una tregua para los funerales. Troya recibe a Héctor y la ciudad entera participa en el duelo. Andrómaca, Hécuba y Helena pronuncian lamentos en la tradición antigua, cada una mostrando un aspecto distinto del héroe perdido. Esposo, hijo, protector, hombre que incluso con Helena había sido compasivo en medio de una ciudad que la miraba como causa de desgracia. La pira funeraria arde, los restos se recogen y Héctor es enterrado con honor. La Ilíada concluye con los funerales de Héctor, no con la caída de Troya. Esa elección revela mucho. Para Homero o para la tradición que cristalizó en el poema. El centro no era la destrucción material de la ciudad, sino la transformación interior de la guerra. Con Héctor muerto, el relato ha alcanzado su núcleo trágico. La ciudad aún existe, pero el oyente sabe que su defensa ha perdido su columna más firme. Después de Héctor, la guerra continúa en otros poemas y versiones. Llegan Pentesilea, reina de las Amazonas, y Memnón, hijo de la Aurora, según tradiciones del ciclo épico. Aquiles seguirá combatiendo y también morirá antes de ver tomada la ciudad. Paris, guiado en algunas versiones por Apolo, lanzará la flecha que alcanzará el punto vulnerable del héroe. Así, el matador de Héctor tampoco sobrevivirá al destino que aceptó al regresar al combate. Pero el punto de no retorno ya ha quedado atrás. La muerte de Patroclo hizo volver a Aquiles. La muerte de Héctor dejó a Troya espiritualmente debilitada. La futura caída no será solo obra de un caballo de madera ni de una astucia nocturna. Será el resultado de pérdidas acumuladas, de defensores desaparecidos, de una ciudad cansada, de una confianza herida y de una guerra que aprendió a vencer no solo por la fuerza, sino por el desgaste. Las murallas de Troya siguen alzadas al final de estos acontecimientos, iluminadas por las hogueras funerarias y por las lámparas de las casas en duelo. Los aqueos siguen en la costa, más cerca de la victoria y también más marcados por sus muertos. Entre ambos campamentos se extiende la llanura, llena de huellas de carros, cenizas, armas rotas y nombres que la poesía conservará. En ese espacio suspendido, la historia cambia de naturaleza. Ya no basta esperar otra batalla decisiva. Los grandes héroes empiezan a desaparecer y con ellos desaparece también la posibilidad de una conclusión honorable.
Troya, privada de Héctor, tendrá que confiar cada vez más en sus muros, en sus alianzas y en los designios inciertos de los dioses. Los aqueos, privados de Patroclo y pronto de Aquiles, tendrán que buscar un camino distinto al combate abierto. Y así, cuando el duelo se apaga y la ciudad guarda los restos de su príncipe, comienza a formarse una pregunta nueva, más quieta y más peligrosa. Si la fuerza de los héroes ya no puede decidir la guerra sin destruirse a sí misma, ¿qué clase de victoria queda todavía por llegar?